En la zona de recepción transcurre el flujo tranquilo y respetuoso de las aves hacia la zona de sacrificio. Esto ocurre mediante transportadores y bandas que están bajo condiciones que garantizan la eficacia del faenado y el bienestar de las aves. Aquí se suspenden por las patas a las aves en ganchos individuales que se encuentran en la cadena de transporte. Esto debe realizarse con mucho cuidado para evitar traumatismos mecánicos como contusiones, hematomas, heridas en los miembros que dañan la calidad de la carne. Las aves vivas pasan por un dispositivo de aturdimiento rápido y de efecto persistente. Sin embargo, la muerte no es inmediata, ya que el corazón debe seguir latiendo al principio intramortem. En esta etapa se realiza el corte longitudinal con el objetivo de preparar al ave para la sangría. Este corte se realiza en el cuello a la altura de los grandes vasos sanguíneos, es decir, en la yugular. Aquí el sangrado debe durar aproximadamente 3 minutos con el fin de resguardar la calidad de la carne. Dicho esto, acontece el sangrado, el cual no es total, debido a que el corazón deja de latir aun cuando hay sangre en el organismo, por lo cual la sangría puede considerarse completa cuando ha salido más o menos las 2/3 partes de la cantidad total de la sangre. El escaldado consiste en introducir a las aves precisamente en un equipo de escaldado, que básicamente contiene agua caliente. Se recomienda que esta agua esté en una temperatura entre 52 y 56 grados Celsius y que este proceso sea por mínimo 3 minutos. El agua a esta temperatura lo que hace es aflojar la inserción de las plumas en los folículos para así facilitar la extracción mecánica de las mismas. El desplomado se realiza con un equipo de pelado en el que se extraen las plumas. El equipo consta de unos dedos de goma que giran sobre sus ejes en sentido inverso. Aquí las aves pasan entre esos dedos, eliminando así las plumas que caen en la parte inferior del bastidor del equipo. Aquí la máquina de extracción tiene un ajuste práctico de rendimiento fiable y de alta eficiencia que corta automáticamente la cabeza del ave en la línea de producción. El corte de las patas es prácticamente simultáneo al corte del corvejón, y esto se debe a que se realiza a 1 centímetro por debajo de la articulación del corvejón, que es entre la pata y el muslo. Aquí hay que tener en cuenta que la piel no se retraiga y esto depende en gran medida del posicionamiento del ave en la máquina. Una vez culminado el proceso, se recolectan las patas y se evacúan mediante el descargador. Esto se hace teniendo en cuenta que deben ser separadas por secciones según la altura del talón. Hay que tener en cuenta que los grilletes entran en contacto con la suciedad y diversas bacterias en las respectivas líneas. Por lo tanto, para evitar la contaminación cruzada de los grilletes a los productos, estos deben lavarse con regularidad. El área de visceración depende del sistema de equipo de procesamiento. Este puede ser manual, semiautomático o automático. En esta etapa, para mantener la uniformidad del producto, se requiere de un ajuste de altura o de colgado, que se hace con el fin de mantener un proceso eficiente y evitar en cierta medida la contaminación. El corte de ventilación se realiza para la extracción de las vísceras. Se retiran los órganos del interior del tronco y se remueven los intestinos para obtener las vísceras. Ahora, la pistola de pulmón es precisamente para extraer los pulmones e incluso los riñones de las aves. Esta funciona al vacío y a altas velocidades. En el control de calidad, lo que se hace es checar que los órganos anteriores hayan sido extraídos exitosamente. En el comedero de visceración, lo que se hace es separar las vísceras comestibles para llevarlas a su zona correspondiente.
En esta etapa lo que se busca es la limpieza total del ave en cuestión. Es decir, aquí las aves son sometidas a un lavado en donde se limpia tanto su superficie externa como su cavidad interna. Y esto se realiza con agua potable y con agua que contiene cierto porcentaje de hipoclorito de sodio. Y esto no se hace solo con el fin de asegurar ese retiro total de la suciedad que ha quedado adherida y de la suciedad restante que ha conllevado todo este proceso de producción, sino también con el fin de remover parte de esas bacterias que están adheridas en la piel, como la salmonela. En esta zona, aquí se liberan las aves procesadas de manera automática con ayuda del descargador de aves. La línea de enfriamiento hace referencia a la zona en donde se enfrían las aves procesadas. Aquí en el enfriador de tornillo se lleva a cabo el pre-enfriamiento, que consta de dos partes. El primero es el lavado y la desinfección y el segundo sí es el enfriamiento del ave como tal, pero a temperatura ambiente. Ahora, el enfriamiento a temperaturas más bajas es el enfriamiento final, en donde el agua debe estar a 1 °C o incluso menor, por lo cual aquí se adiciona hielo. En lo que corresponde a la línea de goteo, esto hace referencia a la zona en la que se mantiene en movimiento a las aves, y esto es gracias a que están colgadas en esos ganchos de la cadena transportadora de la máquina de goteo. Y esto se hace con el fin de que las aves se escurran en el transcurso del tiempo. En esta sesión, con ayuda de los conos de embolsado, lo que se hace es empacar a las aves, bien sea en bolsas de polietileno, individuales o de granel. Y en esta sesión, con los cortadores de giro, lo que se pretende es realizar cortes pulcros a los cabezales restantes de las aves. Finalmente, aquí las aves que están procesadas son liberadas mediante estas rejillas de transporte, bien sea en canastas u otro equipamiento. Estas deben estar limpias y evidentemente previamente desinfectadas. Ahora, las agrupaciones de estas aves depende de las cantidades que estén estandarizadas en la empresa y evidentemente de su tamaño y peso. Según el INVIMA, en la resolución 3651 de 2014, se considera Arica como el responsable de proteger la sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades, por lo que se obliga al cumplimiento de las medidas básicas de seguridad y demás requisitos sanitarios. Entre estos se incluye, por ejemplo, el sistema de tratamiento de agua, que habla del método utilizado, su análisis físico-químico o bacteriológico, que hace referencia a la calidad del agua, el proceso del lavado de los tanques de almacenamiento, de las tuberías, la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, los utensilios, e incluso también el manejo y la eliminación de esos residuos sólidos que restan del procesamiento de las aves, como también el tratamiento térmico de las aves en cuestión, teniendo claro que éstas deben estar tratadas con las vacunas establecidas. Y en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, los manipuladores deben llevar una higiene correcta y los elementos de bioseguridad correspondientes. Y para dar cierre al tema, no está de más aclarar que la faena se realiza en dos etapas. La primera es en la zona sucia, que es en donde se despluman a las aves, y ya luego que se llevan pues al cuarto de preparado, ya así es la segunda parte, la segunda etapa, que es la zona limpia, que es aquí donde se procede a eviscerar y a preparar a las aves para su comercialización. Ahora aquí pueden continuar visualizando las distintas estructuras de las plantas de producción de las aves de corral.